Mi nombre es Betsabé y estoy aquí para contar mi historia. Bienvenidos a Entre Letras y Milagros. Fui simplemente parte de una narrativa más amplia, pero mis experiencias, mis pruebas y tribulaciones han dado forma a mi carácter y existencia. Me gustaría compartir mi historia, tan fielmente como pueda, como señal de mi viaje en este mundo. Nací en una época y lugar donde las mujeres como yo éramos vistas principalmente como propiedad, un mero apéndice de los deseos y decisiones de los hombres que nos rodeaban. Desde muy joven, aprendí a aceptar mi destino y a obedecer las órdenes de mi padre, y más tarde, de mi esposo. Pero mi historia no se limita a ser solo una víctima de las circunstancias. A través de mis altos y bajos he aprendido a encontrar fuerza en mí misma, a amar y a perdonar, y a desafiar las injusticias que me rodeaban. Mi vida comenzó en una modesta casa en Jerusalén, donde crecí como la hija menor de una familia humilde. Mi infancia fue tranquila y feliz, rodeada del amor de mis padres y mis hermanos. Sin embargo, la paz no duró mucho. Cuando aún era joven, mi madre falleció, dejando un vacío doloroso en nuestras vidas. Mi padre, afligido por la pérdida, decidió buscar una nueva esposa que pudiera cuidar de nosotros. Fue así como mi destino se entrelazó con el de un hombre llamado Urías, un valiente soldado del rey David. Me casé con Urías a una edad temprana, siguiendo las costumbres de nuestro pueblo. Al principio me sentía afortunada de tener un esposo tan respetado y valiente. Pero pronto descubrí que la vida matrimonial no era tan idílica como había imaginado. Urías pasaba largas temporadas lejos de casa, sirviendo en el ejército del rey David. Sus ausencias me dejaban sola y vulnerable, expuesta a los rumores y las tentaciones que rondaban nuestro vecindario. Fue durante una de esas ausencias cuando mi vida dio un giro inesperado. Una tarde, mientras me bañaba en la azotea de nuestra casa, fui sorprendida por la presencia de un hombre. Era el rey David, el poderoso gobernante de Israel, que desde su posición privilegiada había visto mi desnudez y había quedado prendado de mi belleza. Aunque traté de resistir sus avances, me vi arrastrada por la fuerza de su deseo y sucumbí a sus encantos. El tiempo que pasé con David fue breve pero intenso. Me entregué a él con pasión y abandono, buscando en sus brazos el amor y la atención que me faltaban en mi matrimonio. Pero nuestra aventura no pasó desapercibida. Los rumores pronto comenzaron a circular por el palacio y más allá, amenazando con exponer nuestra relación prohibida al escrutinio público. David, temeroso de las consecuencias de su pecado, ideó un plan desesperado para encubrir nuestra falta. Ordenó que Urías fuera convocado de vuelta del campo de batalla y le dio instrucciones secretas para que pasara la noche conmigo, con la esperanza de que la paternidad del hijo que llevaba en mi vientre pudiera atribuirse a él. A regañadientes, Urías cumplió con las órdenes de su rey y esposo, sin sospechar la verdad detrás de su solicitud. Pero ni siquiera el sacrificio de Urías fue suficiente para ocultar la verdad por mucho tiempo. Mi hijo con David nació en medio de un torbellino de rumores y acusaciones. Aunque intentamos mantener nuestra relación en secreto, la verdad finalmente salió a la luz, desatando la ira del profeta Natán y del pueblo de Israel. David, enfrentando la vergüenza y el remordimiento, admitió su culpa y buscó la absolución divina. A pesar del dolor y la traición que experimenté, encontré la fuerza para perdonar a David y a mí misma. A través de la adversidad, descubrí una nueva comprensión de mi propia valentía y determinación. Aprendí a enfrentar las consecuencias de mis decisiones y a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros de mi vida. Hoy, mi nombre vive en la memoria de aquellos que conocen mi historia, recordando que incluso los más vulnerables entre nosotros pueden encontrar la fuerza para perseverar y encontrar la redención en medio de la adversidad. Mi nombre es Betsabé, y esta es mi historia. Mi vida no se detuvo con la revelación de mi relación con el rey David. Después de la muerte de Urías en el campo de batalla, David me tomó como su esposa legítima. Aunque nuestro matrimonio fue marcado por el dolor y el arrepentimiento, también encontré consuelo en la compañía del hombre que una vez había sido mi amante secreto. Con el tiempo, di a luz a varios hijos de David, incluido uno que se convertiría en el futuro rey Salomón. A pesar de las dificultades de nuestro matrimonio, encontramos una especie de paz y estabilidad en nuestra vida familiar. David, a pesar de sus errores pasados,
Demostró ser un padre amoroso y un líder sabio para nuestro pueblo. Pero la vida en la corte real nunca fue fácil. La intriga y la traición acechaban en cada esquina, amenazando con destruir todo lo que habíamos construido. Mi hijo mayor, Amnón, cayó víctima de sus propias pasiones desenfrenadas, provocando una tragedia que sacudió los cimientos de nuestra familia. Aunque traté de mantenerme fuerte frente a la adversidad, no pude evitar sentir el peso abrumador de la culpa y el dolor. A medida que pasaban los años, la sombra de la muerte se cernía sobre David y sobre nuestro reino. Sus días finales estuvieron marcados por la enfermedad y la discordia, mientras sus hijos luchaban por el poder y la herencia que les correspondía. A pesar de mis esfuerzos por mantener la paz y la unidad en nuestra familia, me vi impotente ante las fuerzas que amenazaban con desgarrarnos. Cuando David finalmente falleció, su reino quedó en manos de su hijo Salomón, un hombre sabio y justo que heredó su trono. Aunque lamenté la pérdida de mi esposo y amante, encontré consuelo en la esperanza de un futuro mejor para nuestro pueblo. Salomón demostró ser un líder digno, guiando a Israel hacia una era de prosperidad y paz. A medida que envejecía, me retiré de la vida pública, buscando tranquilidad y reflexión en la compañía de mis seres queridos. Aunque mis días de gloria habían quedado atrás, encontré satisfacción en el conocimiento de que había desempeñado mi papel en la historia de Israel, dejando un legado que perdurará mucho después de que yo hubiera partido. Mi viaje me permitió experimentar amor y traición, alegría y tristeza, tentaciones y la firme adhesión a lo que sabía que era correcto. Mis encuentros con el destino, con un rey, con el poder y con el lado siniestro de la naturaleza humana, moldearon profundamente mi carácter y mi vida. Mi historia es un recordatorio de que todos somos prisioneros de nuestro pasado, mantenidos cautivos por las decisiones que tomamos y rastreados por las complejidades del destino y el destino. Yo soy Betsabé, la mujer entrelazada en una historia eterna de amor, deseo, poder y redención. Y mi historia es más que la suma de sus partes. Es un testimonio de la humilde verdad de que nuestra existencia, como mi narrativa, está a merced de las elecciones, el destino y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Mi nombre vive en la memoria de aquellos que conocen mi historia, recordando que incluso los más vulnerables entre nosotros pueden encontrar la fuerza para perseverar y encontrar la redención en medio de la adversidad. Mi nombre es Betsabé y esta es mi historia.